Cuando pensamos en las 12 casas, vamos a pensar en dónde se ubican en un mandala astrológico. Acá yo tengo, esta vez tengo una pizarra más chiquitita, ¿no? Este es el mandala, simplemente un redondel, dentro del cual se van a dibujar un montón de cosas que están relacionadas con lo que es la carta natal, ¿sí? Lo primero que se piensa uno es de qué signo sos. Entonces pensemos en los signos. Los signos son divisiones, son 12 divisiones, porque hay justamente 12 signos que están a nivel, que arrancan en el punto vernal de la eclíptica que hace la Tierra alrededor del Sol, dividiéndolo más o menos cada 30 grados, tomando como referencias las constelaciones. Muchos dicen, pero las constelaciones se van moviendo. Sí, es verdad, las constelaciones se van moviendo, pero la simbología que parte desde el punto vernal no se va moviendo. Así que eso de la aparición de los nuevos signos y cosas por el estilo, todo bien filosóficamente, pero no funciona a la hora de pensar en la astrología, porque la astrología es un lenguaje simbólico, no es un lenguaje concreto. Así que no estaría funcionando. Entonces, el punto vernal es el punto donde nace Aries. Haciendo una división en esta eclíptica, el movimiento de translación que hace la Tierra se divide en estos 12 signos del zodíaco. Hasta ahí vamos bien. Entonces estamos pensando en un movimiento de traslación. Es muy importante, acá abro un paréntesis, de que los astrólogos pensemos a la astrología como símbolos de la naturaleza y nunca apartarnos de esos. Hoy en día se está enseñando mucho a la astrología como si fueran símbolos que nacen, yo qué sé, de la computadora o de la internet, por decirlo de alguna manera. No, la astrología no nace de la computadora y la internet. Está relacionado con sabios de todos los tiempos que han observado símbolos en la naturaleza. La traslación de la Tierra, el movimiento del Sol, que en verdad es el movimiento de la Tierra, el movimiento sí, el de la Tierra, lo que es el movimiento de rotación de la Tierra. Entonces pensamos que el movimiento de traslación de la Tierra es un movimiento espacial, en el espacio. Y por otro lado tenemos el movimiento de rotación de la Tierra, que es el movimiento que la Tierra hace en sí mismo, por lo tanto temporal. Estamos empezando a pensar en lo que son las casas, ¿sí? Entonces, si es un movimiento temporal es algo que está más cercano, si es de traslación es algo más arquetípico, más arcaico si se quiere. En cambio el movimiento de rotación de la Tierra es un movimiento mucho más temporal, mucho más mundanal. Muy bien. Las 12 casas. En astrología hay casas, que ahora vamos a ver exactamente. ¿Cuántas son las casas? Son 12. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde nacen las casas? Habíamos hablado la vez pasada del ascendente, ¿no? Pensamos en el ascendente, trazamos aquí una línea, perdón si la hago un poco doblado, y pensamos que esta línea es el horizonte. Esta línea es el horizonte. ¿Qué es el horizonte para la astrología? El este, de donde sale el Sol. No solamente el Sol, de donde emergen todos los planetas. Si yo miro a la mañana, cuando está amaneciendo, hacia el horizonte por donde está saliendo el Sol, estoy mirando el ascendente, donde está el punto del ascendente. Y se le llama justamente ascendente porque es de donde emergen, de donde ascienden todos los cuerpos celestes. Después se ponen por lo que se llama el descendente, que va a estar del otro lado. Entonces tenemos aquí, por donde sale el Sol, el ascendente. Y por donde se pone el Sol, el descendente. Seguramente este es un punto, ¿sí? Un punto en el planeta Tierra, que cuando uno nace, en el momento, por eso hablamos de lo temporal, el movimiento de rotación de la Tierra, el movimiento temporal. Cuando uno nace, no importa que sea el amanecer, sea la hora que sea, el horizonte, que es por donde sale el Sol, va a estar apuntando hacia cierta constelación, digamos, donde estaría la constelación arquetípicamente. Entonces uno se dice que tiene el ascendente en tal lugar. Si el horizonte está apuntando hacia la constelación de Aries, uno tiene el ascendente en Aries. Entonces ahí está como uno está empezando a interpretar simbolismos de la naturaleza para con uno mismo, ¿no? Se dice como es adentro, es afuera.
Y uno habla de la teoría de la sincronicidad. Por algo nacemos en tal horario, a tal día, a tal hora. Muy bien. Entonces, si estamos pensando en las casas como algo más mundanal, justamente convocamos al verdadero nombre, que hoy en día está un poco perdido. Las casas, el nombre de las casas es casas mundanales. A las casas se les dice casas mundanales. No es que son las casas, son las casas mundanales porque son experiencias mundanas que el sujeto va a tener, simbolizan, representan experiencias mundanas que la persona va a tener. ¿Cómo están divididas las casas? Son cuadrantes que están divididos por lo que se llaman las cúspides. Vamos a suponer que esta es la casa 1, esta es la casa 2, esta es la cúspide de la casa 1, esta es la cúspide de la casa 2, esta será la cúspide de la casa 3. Esas son las cúspides. Si nosotros por acá tenemos, digamos, el signo de Acuario, para decir un ejemplo, este tendrá la casa 3, la cúspide de la casa 3 en Acuario. No sé si se entiende, si se ve, si lo tengo muy lejos. Estas son las cúspides, la casa 1, la casa 2, la casa 3. Lo que se ve más allá, porque está más allá del planeta Tierra, es los signos, ¿no? Entonces la casa 3, estamos viendo, está al revés porque es espejado. Esta cosa de la tecnología media errada va a hacer que ustedes vean las cosas al revés. Intenten darlo vuelta con su cerebro, porque yo necesito hacer el video pudiendo ver a mí que se está viendo lo que estoy haciendo. Entonces eso es otra dificultad. Se agrega, digamos, a la astrología otra dificultad, que es la dificultad de la tecnología. No sé qué caray les costaba que cuando uno apretaba el botón, tanta tecnología, bueno, al margen. Entonces dijimos que el ascendente determina la hora de nacimiento, donde apunta el horizonte, donde emergen los cuerpos celestes, a la hora que la persona nace. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Qué tiene que ver el ascendente con las casas? Desde donde está el ascendente se organizan el resto de todas las casas. Entonces el ascendente es la casa 1. El ascendente es la casa 1. Bien, entonces los que están viendo este video con interés de aprender un poquito más en profundidad de astrología, yo les diría que tomen nota porque vamos a hablar de muchas cosas y seguramente algunas se van a mezclar. Uno en el momento capaz lo entiende, pero después se le mezcla, ¿sí? Ustedes saben que en astrología están lo que se llaman, digamos, a grandes modos tenemos 3 elementos que hay que tomar en cuenta. Después hay más, ¿no? Pero 3 grandes elementos que hay que tomar en cuenta en la astrología para analizar una carta natal. Los signos, los planetas y las casas. Dicho en otro orden, los planetas, los signos y las casas. Los signos es lo que más lejano, lo que está más lejano. Son las constelaciones, por lo tanto, simbólicamente es un elemento que está más lejos, es más arquetípico. Un poco más cerca de donde estamos nosotros están los planetas, que ya nos van a hablar de otra cosa, ahora vamos a ver. Y las casas directamente se organizan en la esfera terrestre, prácticamente, ¿no? Y en el momento que uno nace. Tenemos esos 3 elementos. Se dice que los planetas, para, digamos, diferenciar a las casas de las demás cosas, ¿no? Vamos a centrarnos en las casas, pero necesitamos hablar de otras cosas para diferenciarlos. Se dice que los planetas son las funciones o los principios vitales nuestros. Los signos es el sentido o la energía arquetípica. Y las casas es el ámbito de vida o en los asuntos determinados que se va a aplicar lo anterior. Vamos de vuelta, ¿lo quieren anotar? De nada, gracias a ustedes que están entrando a vernos. Pensándolo teatralmente, vamos a pensarlo teatralmente, como si fuera una obra de teatro. Los planetas son los actores. Los planetas son los actores que tienen su personalidad, su manera de actuar, ¿no? Los signos son los disfraces en el sentido de cuál es el rol que tiene que cumplir, ¿no? Suponete que, no sé, uno tiene que hacer una obra en la cual uno es un cura, el disfraz de cura, es decir, el rol que va a cumplir. Y el escenario son las casas. O sea, las casas es el escenario. Entonces, planetas los actores, signos los disfraces y las casas es el escenario. Eso desde el punto de vista teatral, para pensarlo y entenderlo artísticamente, pero también podemos pensarlo como una proposición. Como una proposición, ¿cuál es el vínculo que hay entre ellos? Se dice que los planetas es el qué.
el qué, bueno, qué función, qué va a hacer. Que el signo es el cómo lo va a hacer, cómo va a desempeñar. ¿Qué va a hacer? Es el planeta, función. Cómo lo va a hacer es el signo. Y la casa es el dónde. O sea, la proposición sería qué, cómo y dónde. ¿Qué? Planeta. ¿Cómo? Signos. ¿Dónde? Las casas. ¿Se entiende? Entonces volvamos a lo que es las casas. Las casas mundanales, terrenales, es los ámbitos de vida donde se van a expresar esas energías celestes, planetas, teñidos de la energía más profunda, más arquetipal, que son los signos. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió hasta aquí? A mí me gustaría tener cierto ida y vuelta con ustedes. Veo que me están escribiendo, me tengo que acercar para mirar. Estamos haciendo un vivo por Facebook y por Instagram simultáneamente. Hola, gracias a los que están saludando. Recién empiezan hablando de las casas. Recién empieza y está hablando de las casas. Sí, estoy hablando de las casas. Muy bien. Bueno, cualquier cosa que me quieran decir, que me quieran preguntar, si van entendiendo, si algo no entienden, me dicen que yo intento repetirlo. Porque si una de ustedes no entendió, quiere decir que puede ser que por resonancia haya varios que no estén entendiendo. Bueno, entonces tenemos las casas. De esta manera, volviendo a lo que es, digamos, a ver si puedo borrar con esto me lo prestaron mis hijas, miren qué práctico que es. Tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, volviendo a lo que es el ascendente, que es el horizonte, de alguna manera divide en dos lo que es el mandala astrológico. Estoy enfocando por aquel lado. El mandala astrológico queda dividido en dos a partir de este punto que es el horizonte, sería el ecuador simbólicamente en lo que es la Tierra. Voy a levantar un poquito esto. Ahí está. Si no me corta la cabeza. Bien. Se dice que hay casas diurnas y casas nocturnas. ¿Qué quiere decir? Que hay casas, lo nocturno está relacionado más hacia el mundo interior del sujeto. Los aspectos nocturnos, que vamos a ponerlo por acá, esto es lo nocturno. Voy a hacer más con dibujitos porque veo que si escribo está al revés. Acá tenemos lo nocturno y acá tenemos lo diurno. Entonces lo que quede por abajo, ustedes van a ver después que es la casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Son aspectos nocturnos, más interiores, más propios de la subjetividad, más subjetivos de la vida de la persona. Y lo que queda por arriba, lo que está por arriba, son los aspectos diurnos que están más relacionados con el roce social, con la cuestión social. Es decir, que las personas, los planetas que están por acá abajo y los signos que están por acá abajo, les va a ser más fácil actuarlos ellos mismos, vivirlos en sus personas. En cambio, los planetas y los signos que queden por aquí arriba de la carta natal van a estar más relacionados con el vínculo social, el roce social con los otros. Justamente dijimos que la casa 7 es el otro, después lo vamos a ver, y la casa 1 es el yo. Las interpretaciones lo hablan así. Entonces habla de inicia el mundo interior, inicia el mundo exterior. Entonces la parte de abajo, casas nocturnas. La parte de arriba, casas diurnas. ¿Tomaron nota? ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien. Cualquier cosa me dicen. Entonces nosotros tenemos nuevamente, borramos todo, un mandala astrológico. Vamos a dibujar el mandala, las 12 casas, más o menos, muy redondo, no me sale a mí. A ver si me puedo correr un poquito por aquí. Ahí. Tenemos ahí el mandala astrológico. Bien. Se van a escuchar de fondo los gritos de mis hijas que andan ya con la cuarentena, hace, no sé, 20 días acá encerradas, están caminando literalmente por las paredes. De hecho, ya se están trepando por las paredes, agarrándose de los costados, una cosa maravillosa. Lo que hace la creatividad de los niños. Bien, al margen. ¿Cómo se determinan las casas? Se determinan por lo que se llama el sistema de casas. Y acá vamos a entrar en un tema muy complejo, por lo tanto no vamos a entrar. Vamos a decirlo muy superficialmente. ¿Cómo se divide el mandala astrológico en estas 12 casas? Hay muchos sistemas de cómo dividir el mandala astrológico en estas casas que son 12. ¿Qué quiere decir cómo dividirlos? Que tenga una parte, un cuadrante cada uno, ¿sí? En principio, la primera idea, la más básica, es la que se llama el sistema de casas iguales, que es establecer el horizonte, y de acá contar 30 grados, ¿no? 30 grados, entonces acá tenemos la casa 1, 30 grados, acá tenemos la casa 2, otros 30 grados, entonces acá se forman 90 grados, acá en total, y así sucesivamente. El sistema de casas
iguales. Pero este sistema de casas iguales tiene muchos problemas, y uno de esos problemas es que funciona únicamente a la perfección cuando la persona nació exactamente en el Ecuador, porque sucede que el medio cielo, la cúspide de la carta natal, es cuando el sol tendría que estar acá arriba de todo. O sea, si acá está el sol saliendo, se entiende que al mediodía tendría que, o sea, que la carta natal tendría que tener acá la hipotética situación en la cual el sol salga ahí. No sé si se entiende. O sea, en un lugar que uno nace, haciendo la división de casas, tendría que estar ahí el sol. Pero ¿qué pasa? A medida que nos vamos alejando del Ecuador, se va corriendo este eje. Entonces este eje, este sistema de 30 grados no coincide perfectamente cuando el sol está en el medio, cuando, digamos, el sol está en el medio del cielo, en la parte más elevada, no en el medio, sino en la parte más elevada que llega el sol en esa parte de la Tierra, del mundo, y no estaría el sol en el medio cielo, entonces no estaría funcionando a nivel interpretativo. ¿Se entiende hasta acá? A ver, porque acá capaz me metí en algo medio complejo, ¿no? Esto es muy importante, y escúchenlo, sobre todo escúchenlo los astrólogos, porque esto no se habla mucho, y para mí es fundamental, no porque, digamos, sea de capricho de nuestra escuela enseñar estas cosas. Fíjense que no nos estamos metiendo en cosas matemáticas, sino que es fundamental entender que la astrología es el simbolismo de la naturaleza. Uno está leyendo a la naturaleza en astrología. Muy bien. No se logra ver la pizarra, pero creo que ya la acomodé bien ahí, ¿no? Ya está, porque me dicen que no se logra ver la pizarra ahí en Facebook. A ver qué dicen. Sí, es bastante complejo. Es bastante complejo, pero no estamos enseñando la cuestión matemática. Entonces, si de repente, cuando es mediodía, exactamente en el punto en el que el sol alcanza su máxima altura en la Tierra, eso se produce por aquí, vamos a tener que el medio cielo va a estar así. Entonces acá es cuando se complejiza y empieza a ver lo que se llama sistemas de casas. Sistemas de casas que, para calcularlos, muchos toman a los cuerpos celestes, otros toman a ciertos puntos terrestres. Digamos que dentro de esto van a escuchar dos nombres, dos grandes referentes de la astrología que hicieron estudios, que están muy relacionados con el mundo árabe. Esto nace en Grecia, después se complejiza y se sistematiza a la perfección con la ciencia de los árabes, y obviamente cuando cae en Europa y en el mundo medieval se frivoliza. Pero los estudios más serios vienen de Babilonia, vienen de Arabia Saudita. Cuando uno abre los programas que uno usa, Astrogol, Astro.com u otros programas que andan dando vuelta por ahí, escuchen estos nombres: Blásidus y Regius Montus. Blásidus y Regius Montanus, Blásidus y Regius Montanus hicieron un sistema por el cual equiparar las casas y que no terminen cayendo, digamos, las casas en lugares donde no corresponde, cuando el planeta esté ahí, que represente algo que no está representando. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, que el planeta queda corrido con respecto a una casa. Lo más grosero sería que el Sol esté en la parte más elevada del cielo, en ese lugar en la Tierra, y esté cayendo en la casa 11 o en la casa 9. Es incorrecto eso. ¿Se entiende hasta aquí? Muy bien. Pero aparecieron en Argentina Nelson Beige y Polish, más o menos a mitad del siglo pasado, y desarrollaron otro sistema que está utilizando mucho, que se llama el sistema topocéntrico. ¿Por qué? Porque como justamente estamos en Argentina, resulta que si una persona nació en Tierra del Fuego, tampoco le estaba sirviendo el sistema de los otros dos autores que vimos antes, porque terminaban siendo unas casas así chiquitas y había la casa 1 gigante. O sea, se deformaba mucho. Se deformaba mucho el sistema de casas. Entonces hicieron una ecuación que la verdad que funciona mucho. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Hay algún sistema que puede funcionar mejor que otro? Sí,
pero todos funcionan y todos dan una información bastante fiable, especialmente los tres autores que nombramos antes, que se los voy a repetir, son difíciles de pronunciar: Blasidus, Regiusmontus y Nelson Beige y Polish, que hicieron el topocéntrico, ¿no? Vamos a retomar, a ver si tengo alguna información más acá que les pueda brindar para esto, porque veo que les interesa. Muy bien. Placidus y Regius Montanus, perdón, le hago una abreviación. El que más se usa es el de Placidus, el de Regius Montanus. O sea, el programa por naturaleza va a hacer eso. Pero acá en Argentina, si una persona nació muy, digamos, en el hemisferio sur, o puede pasar lo mismo en el hemisferio norte, está bueno usar el sistema topocéntrico de Nelson y Blish, que nació en Argentina, orgullo nacional, así como la cuarentena argentina. Bueno, tenemos cosas que sentirnos orgullosos, digamos. Entonces ustedes pueden elegirlo. No les recomiendo usar el sistema de casas iguales porque les va a salir mal. Salvo el ascendente, lo demás puede llegar a salirle mal, sobre todo si están más en el sur. Ahora, si están en el Ecuador, sistema de casas iguales funciona de todas maneras. Si están en regiones intermedias, el de Placidus, el de Regius Montanus funcionan perfectamente. Si no, el de Nelson y Blish, el topocéntrico, si están muy al sur o muy al norte, para elegirlo en el programa. Si no, no se preocupen, pongan el que sea, que igualmente va a funcionar, el que por defectos del programa. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Los quiero marear? No, tienen que saberlo muy a modo superficial, pero estas son cosas que un astrólogo tiene que saber. Hay casas... Perdón, yo no es que quiera criticar, pero lo que pasa es que yo soy un defensor de la astrología. Entonces, si de repente critico algunas escuelas, es porque me gustaría que lo hagan, no porque las critique por criticarlo. Pero estaría bueno que no se enseñe a las casas como si fuera algo que viene dado. Así como da el pan nuestro cada día, no sé. O sea, algo que nos viene dado sin hacer ningún esfuerzo. Hubo gente muy preocupada, matemáticos, que responde a una trigonometría muy compleja, estos estudios, que se preocuparon por desarrollar estos sistemas. Y si hoy en día podemos entrar en internet, ya nombramos algunos personajes acá, es porque hubo personas que lo han estudiado. Y es una manera de agradecerle a estas personas que lo han estudiado, más si son argentinos, para los que estamos acá en Argentina, nombrarlos, referirlos. Fundamental. Muy bien, a ver qué me están diciendo. Una solicitud para que... No, el video no lo vamos a compartir, va a ser un lío si venimos... A ver, sí se ve, muy bien, se ve todo. Bien. Entonces, recién al final de este video vamos a ver casa por casa cuál es el significado. Ustedes ya entendieron que las casas nacen del ascendente, el ascendente es hacia donde apunta el horizonte y se divide... ¿Y cómo se construye en la casa? Pongo hacia donde apunta el horizonte. Pongo el medio cielo, es decir, en la mitad donde el Sol está más alto en el cielo, el Sol y todos los otros planetas. Entonces hago un esquema, hay una cruz, y a partir de esa cruz saco las distintas casas. Para sacar esas distintas casas hay distintos sistemas. Gracias a Dios hubo personas que se preocuparon por eso y están en nuestros programas. Hasta ahí lo entendieron perfectamente. Ahora, recién al final vamos a ver casa por casa. Y también entendieron ya que el ascendente es la casa 1. Vamos a agrupar las casas para que nos sea más fácil entenderlas, porque las casas funcionan como si fueran por grupos, ¿no? Tampoco es que hay que estudiar las casas así solas, como si fueran cosas que están separadas, sino que se van integrando, se van sucediendo, tienen una energía particular que entra en vínculo con otras casas. Muy bien. Lo primero que vamos a pensar es en las casas angulares. ¿Qué son las casas angulares? Son las casas más importantes a las que más le tiene que prestar atención el astrólogo para hacer una buena carta natal efectiva, eficiente, que tenga punchy para nuestro consultante y no estar hablando de cosas medias superficiales, que está bueno hablar, pero hay que tener, digamos, cierta prioridad. ¿Cuáles son las casas angulares? ¿Saben cuáles son ustedes las casas angulares? La de los ángulos, justamente, dijimos, el ascendente, que es la casa 1, el descendente, por donde sale el Sol, la casa 1, el descendente, por donde se pone el Sol y todos los planetas, que es la casa 7, tomen nota, casa 1, el ascendente, casa 7, el descendente, el medio cielo, que ya hablamos de él, que ya hablamos del medio cielo, que está acá arriba de todo, en este caso lo pusimos doblado porque suponemos que es en una latitud más sur, digamos, se me cae todo,
El descendente, que es la casa 10, perdón, el descendente, el medio cielo, que es la casa 10, se pone MC, y el FC, fondo de cielo, la casa 4, casas angulares. Son las casas más fuertes, la casa, reitero, la 1, la 4, la 7 y la 10. Son las casas que más pesos tienen, ¿sí? Vamos a estudiarlas por grupos primero, vamos a ir desglosando esa y a lo último recién vamos a ir casa por casa. Pensémoslas por grupo. Se pueden ordenar ya sean por grupo. Hay distintos grupos de casas, ahora vamos a ver cómo se pueden agrupar de forma distinta. Estas casas, las angulares, son más fuertes, tienen de hecho un nombre, no solamente un número, sino que tienen un nombre, el ascendente, el descendente, el medio cielo, el fondo del cielo. Y hablan de los factores identitarios, o sea, son los factores que representan la identidad de la persona. De hecho, y anoten esto muy importante que no lo enseñan en todos lados, es fundamental, los planetas que aparecen en esas casas se les llama planetas en dignidad, es decir, que son planetas que hay que prestarles mucha atención. No es lo mismo tener un planeta en la casa 3 que tenerlo en la casa 4 o en la casa 1. Tienen más peso, tienen más importancia para nosotros a la hora de hacer la carta natal. Salvo que tengan ciertas cuestiones, estamos hablando siempre en términos generales, ciertos aspectos, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué son tan importantes? La casa 1, a grosso modo se dice que es la casa de la personalidad. Lo que yo voy aprendiendo, lo que voy adquiriendo con el tiempo y con los años y pasa a ser parte de mi personalidad. La casa 4 se dice que es el hogar, es lo que yo nutrí, lo que yo mamé en mi infancia. Por eso es la identidad. La casa 7 se le dicen a grandes modos la casa del matrimonio, mi vínculo con el otro, cómo yo me construyo especularmente a partir del vínculo con el otro. Y la casa 10 es la casa de la profesión. Todos sabemos la importancia de lo que es la profesión para las personas o cómo se destaque socialmente, cuál es lo que lo hace destacarse. Acuérdense que está ahí arriba, en lo más elevado, cómo lo que lo hace diferenciarse, destacarse con respecto a la sociedad en la que está. Por eso es importante. El segundo grupo de casas, que son de A4, estos grupos son de 4 casas, son las casas sucedentes. Tomen nota, casas sucedentes. ¿Anotaron las casas angulares? Hoy tengo un público muy callado, no me están respondiendo nada. Escríbanme porque necesito un feedback para saber si están entendiendo, si van anotando. El segundo grupo de casas son las casas sucedentes. ¿Y qué quiere decir sucedente? Bueno, justamente las que le suceden a las otras. O sea que si dijimos que la casa 1, que está acá en verdad, es la casa angular, la casa 2 es una casa sucedente. Está relacionada con los signos fijos, para los que saben, no importa. Las que le suceden, las que vienen después, gracias por el feedback, las que vienen después de las casas angulares, las sucedentes. ¿Cuáles son? Dijimos, la 2, que acá se ve al revés, acuerda de interpretarlo como que esto está así, ¿no? La 2, la 5, la 8 y la 11. Dijimos que las casas angulares son las que tienen más fuerza, las casas sucedentes son las que tienen mediana fuerza. Mucha fuerza, mediana fuerza las casas sucedentes. Dan sentido y dirección. ¿Qué daban las otras casas? Las otras 4 casas, ¿qué daban? Daban identidades, daban identidad. Estas 4 casas sucedentes dan sentido, dirección. También recursos materiales, ¿no? Pero a grosso modo dan sentido, dan dirección. ¿Se entiende? Por eso sucedentes. Muy bien. ¿Y cuáles son esas casas? La casa 2 son las casas de las posesiones, de cómo uno materializa. Sigan tomando nota. La casa 5 es las casas de... se dice que es la casa de los hijos, la autoexpresión, que por ejemplo serían los hijos. Voy a subir esto porque me está cortando la cabeza todavía. Ahí está. La casa 8 son las casas de las herencias y las posesiones que tienen los otros que pueden llegar a mí. Y la casa 11 es la casa de los amigos. Hay una cosa que no dije, de los amigos, ¿no? La 11. Vamos a después profundizar en cada una de las casas, no se preocupen con eso.
Estas casas, una cosa que no dije, voy a agarrar otro, están relacionadas con cruces. ¿Qué son las cruces? Nosotros hicimos una cruz acá. Uy, mira qué doblado quedó, bueno, no importa. Hicimos una cruz acá. En el horizonte, en el ascendente y en el descendente, hicimos una cruz con el cielo en medio del cielo. Esta se llama la cruz cardinal. Cruz cardinal. La segunda cruz, que está relacionada con las casas sucedentes, que viene por aquí más o menos y después por acá, la segunda cruz se la llama cruz fija. Eso está relacionado con los signos. Si se les complica mucho, no déjenlo pasar. Para los que saben, la cruz cardinal está relacionada porque esas casas están en las casas de los signos cardinales, la cruz fija relacionada con la casa de los signos fijos. ¿Y cuál será la próxima cruz? La cruz mutable. Vamos a ponerla con otro color que está por aquí y por acusar. Y acusar. La cruz mutable. En la cruz mutable están las casas cadentes. Entonces, de vuelta, las casas angulares en la cruz cardinal, que ya saben cuáles son, las casas sucedentes, que tienen mucha fuerza, las casas sucedentes en la cruz fija, que tienen mediana fuerza, y las casas cadentes, que están en la cruz mutable, que tienen poca fuerza, menor fuerza. Podemos poner un símbolo más para lo que es las angulares, un símbolo R de regular, no sé, y las casas cadentes un símbolo menos, que tienen menos influencia en la persona, y a todo hay que prestarle atención y ver hay que hacer una astrología gestáltica si uno quiere ser un buen astrólogo siempre. Pero uno tiene que tener ciertas prioridades, porque no le podés tirar al consultante de astrología toda la información así como si fuera todo igual, porque se pega un mareo bárbaro. Entonces tiene que tener en cuenta esto, nos ayuda a leer mejor las cartas natales. ¿Qué está la marihuana? No sé quién dicen que habla de la marihuana, no se logra ver. Estamos atentos. Bueno, gracias, es súper claro. Bueno, muchísimas gracias para todos los que están aquí. Hay alguien que me escribió de la marihuana. ¿Qué está la marihuana? Se nota que vas entendiendo todo a la perfección. Bueno, casas cadentes entonces, ¿qué dan? Acuérdense, las casas angulares dan identidad, las casas sucedentes dan sentido, dirección, y las casas cadentes dan adaptación a las condiciones. Entonces, una dan identidad, la otra dan sentido y las otras dan adaptación a las condiciones, ¿sí? También algunas hablan un poquito de los intereses mentales, ¿sí? Pero la capacidad más que nada que tiene la persona de adaptarse, ¿sí? Muy bien, eso es más o menos la división, los grupos de casas en sentido de las cruces en las que están. Esas 3 cruces son los grupos de casas. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, bueno, la casa 3, vamos a decirlo de las casas, digamos, a ver, sucedentes, las cadentes, vamos a hablar de las casas cadentes, nos faltó determinar cada una de ellas. La casa 3 hablan de los intereses mentales. La casa 6 habla del trabajo, pero no cómo genera recursos la persona, sino cómo específicamente de qué trabaja, cómo trabaja, cuál es el servicio que hace dentro de ese trabajo, que es cómo genera recursos. La casa 9 se dice que son los viajes y los altos estudios, y la casa 8 los asuntos ocultos. Muy bien. Perdón. Acá hay algo que está faltando. 3, 6, 9 y 12. 12 asuntos ocultos. No, 8 sería equivocado el 8. No sé por qué pusimos acá. Ahí está. Son las casas mutables porque es la que pasa de un signo al otro signo. La casa 8, bórrenlo, es equivocado porque la casa 8 es la casa de Escorpio, que es un signo fijo. Ahí está, muy bien, la casa 12, correcto. No sé por qué puse 8. Muy bien, división en elementos. Otra manera de agrupar las casas es la división en elementos, y esto les fascina a los astrólogos transpersonales, la astrología moderna, que es muy muy interesante, la astrología moderna, la astrología transpersonal, muy interesante, pero a veces peca de no citar las fuentes de los clásicos. Hay que integrarlo, o sea, lo antiguo, lo clásico, no hay que tildarlo de dogmático y echarlo del corpus.
¿Por qué? Porque uno está siendo dogmático. Lo antiguo, lo clásico hay que integrarlo, resignificarlo en todo caso. Por eso es importante conocer. Y van a ver ustedes que si aprenden astrología clásica y astrología moderna y saben de alguna manera integrarlo, templarlo, van a ser muchos mejores astrólogos que aprender solamente una cosa y desdeñar la otra. Hasta recién, este ordenamiento que vimos hasta recién, todas las astrologías lo tienen en cuenta, pero principalmente es un ordenamiento clásico. Este ordenamiento es más moderno, que se llama por elementos. A ver, me mandaron un mensaje. Nada que ver. Bueno, por elementos. Están las casas acuáticas, las casas de fuego, las casas de aire y las casas de tierra. O sea, son 4 grupos. Antes eran 3 grupos de 4 casas, ahora vamos a hacer 4 grupos de 3 casas. Las casas acuáticas, ¿por qué? Porque, digamos, el dueño, entre comillas, de esa casa son signos de agua, por eso son casas acuáticas. Las casas de fuego, porque los dueños de esas casas, las casas se relacionan con signos, ¿no? Son de fuego, de aire y de tierra. Entonces, las casas acuáticas son las casas 4, la casa 8, ahora sí, y la casa 12, casas acuáticas, casas de agua. Vamos a poner solamente una palabra y a estas a las que más importancia le da la astrología transpersonal, psicotranspersonal si se quiere, que es lo que debe transformarse. Todos los elementos, los signos y los planetas que pueden aparecer en las casas acuáticas son las energías que las personas deben transformar. Vive de una manera, debe vivir de otra manera. O sea, son cosas que van a aparecer incluso a veces conflictiva en la vida de la persona para que la transforme, para que la integre de una manera distinta, como dijimos antes. Se le da mucha importancia a las casas acuáticas y también bastante importancia a las casas de fuego en astrología transpersonal, porque el fuego es lo que debe actuarse. Entonces justamente lo acuático es lo que debe transformarse hacia el lado del fuego. ¿Cuáles son las casas de fuego? La casa 1, que está relacionada con Aries, la casa 5, relacionada con Leo, y la casa 9, relacionada con Sagitario. ¿Se entiende ahí? Después tenemos las casas de aire y las casas de tierra. Las casas de aire y de tierra en psicología transpersonal se le da menos importancia, pero como todo hay que saberlo. La casa de aire está relacionada con lo que debe vincularse. O sea, lo que aparece en la casa de aire es que uno tiene que aprender a vincularlo. No quiere decir servicio, darlo, entregarlo, soltarlo, como serían las casas acuáticas, sino vincularlo, relacionarlo y jugar con eso de alguna manera. Una aclaración, para las casas de fuego que se dice lo que se debe actuar, no es actuar en el sentido de fingir, o quizás sí, pero no específicamente está relacionado con la acción y no tanto con el fingimiento. ¿Se entiende? Volvemos a las casas de aire y de tierra ahora, que son las menos importantes, pero son importantes. La casa de tierra, que son las casas 2, la casa 6 y la casa 10, relacionadas con Tauro, Virgo y Capricornio respectivamente, son lo que debe materializarse, lo que uno debe concretar, bajar a la tierra, bajar al plano terrenal, que no quede solo en ideas, que no quede solo en vínculo, que no tenga que renunciarse, que no tiene que actuarse y quedar en nada, tiene que terminar generando algo concreto en la vida de uno, un recurso concreto. Entonces tenemos las casas acuáticas, que es lo que debe transformarse, algunos le dicen lo que debe morir, un poquito fuerte para el conocimiento de lo que es la palabra morir, es lo que debe transformarse, para otros es lo que debe actuarse, las casas de fuego, las casas de aire lo que debe vincularse y las casas de tierra lo que debe materializarse. Debe es una manera de decir, estamos relacionados con hechos de destinos que de alguna manera nos sugiere eso la vida para que hagamos cuando nos suceden acontecimientos relacionados con esos ámbitos de vida que la astrología le llama casas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Y qué pasa cuando el sol te cae en la casa 12? Bueno, se debe transformar tu identidad, se debe transformar la identidad de la persona, la esencia, y debe de alguna manera empezar a estar más al servicio del otro y no tanto al servicio de uno mismo y de su propia identidad. Siempre que la persona intente hacer cosas leoninas, es decir, ser el centro de escena, destacarse, va a empezar a encontrar conflictos que lo van a llevar a que tiene que terminar soltando su importancia personal. Hacia eso te puede llevar el sol en la casa 12. Por ejemplo, es uno de los ejemplos muy genéricos, ¿no?
Está bueno que me digan, capaz ustedes donde tengan los signos y tengan los planetas para bajarlo un poquito a lo real, hablando de materializar, ¿no? Bueno, ¿qué hora es? A ver, porque si no seguimos la vez que viene. Hoy no vamos a terminar con las casas. El lunes que viene conéctense de vuelta y lo vemos, porque es muy complejo, como verán. Yo intenté hacer un resumen, pero me tienen que estar siguiendo así. Los vivos son de 1 hora, yo a las 6 de la tarde tengo otra cosa, tengo un paciente que atender, no puedo. Así que bien. Y la luna en la 12, bueno, lo que se debe dejar son los dramas emocionales. Digamos, la victimización, las penurias, quedarse atado al pasado. O sea, hay que soltar el pasado, básicamente. Y siendo el ascendente en Libra, hay que aprender a vincularse con el otro, salir de uno mismo y ir hacia el otro, hacia significarse a partir del vínculo con el otro, aprender del vínculo con el otro. Venus en la 12 es, algo muy parecido a lo que dijimos con respecto a Libra en el ascendente, ¿no? Hay que salir a vincularse con el otro. Realmente la casa 12 ahora lo vamos a ver mejor, porque todavía no lo vimos tan en profundidad como para hacer un análisis profundo de esto. Pero realmente la casa 12 se la llama la casa del karma, lo que uno viene a trabajar acá para transformar, ¿no? Acuérdense, ya que me están escuchando a mí, ustedes, y seguramente les gusta mucho la espiritualidad, que la palabra karma se la suele vincular con lo que el cristianismo, nosotros que no podemos evitar estar atravesados por las culturas cristianas, le llamó el pecado. Es decir, que uno viene a sufrir por alguna macana que se debe haber mandado en una vida pasada. Eso no es el significado de karma, ese es el significado cristiano, apostólico, romano de pecado, pero no es karma. Karma es otra cosa. Karma quiere decir trabajo, quiere decir lo que hay que trabajar, lo que hay que cambiar, lo que hay que transformar. No es que uno viene a ser castigado por cosas que hizo mal en la vida pasada o lo que sea. Quiere decir que uno tiene que activar, o sea, tiene que llevar de la casa 12 a la casa 1. La casa 1 es acción, la casa 12 es Piscis, es pura receptividad. Entonces justamente tiene que hacer algo en este mundo, en esta existencia, para transformar esa energía que está ahí, que deje de torturarme, para decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Venus me tortura si lo tengo en la casa 12. El vínculo con el otro, la seducción, el coqueteo, la histeria es una tortura, la indecisión es un tema, un factor, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces hasta aquí con lo que son los agrupamientos. Vamos a avanzar un poquito. Acá ya me están empezando a preguntar, yo tengo el signo acá, yo tengo acá. Vamos a avanzar un poquito más y después seguimos con eso. Vamos a hablar ahora de lo que es la importancia de las casas angulares, especialmente el ascendente y el descendente. Vamos a profundizar un poquito más ahí. ¿El ascendente qué casa era? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ahora vemos las cuestiones particulares de cada uno, o lo vamos a ver mejor el lunes que viene, porque hoy ya veo que no me alcanza el tiempo. El ascendente, la casa 1, desde donde se organizan todos el resto de las casas, divididas en 30 grados, teniendo en cuenta el sistema de casas por el tema del medio cielo, obviamente. El ascendente es por donde los astros ascienden. Yo miro al horizonte por donde sale el sol, y ahí está el ascendente. Yo nací a las 4 de la tarde. ¿Hacia dónde apunta? Si hago una línea de donde estoy yo, hacia el horizonte, hacia dónde apunta, ese es el ascendente en astrología. Y por ahí va a ascender todo, no solamente el sol, todo sale. Sale hacia el exterior. Por eso el ascendente es donde está el punto, el límite en la carta natal psicológico del yo, no yo. Para hablarlo psicoanalíticamente, el yo y el ello, que es una especie de yo que me lo guardo y se lo proyecto al mundo exterior. Entonces esa división, eso que me empieza a pasar psicológicamente, está significado en la carta natal por lo que es el ascendente, el punto límite yo, no yo. Yo y no yo. Y el descendente, es decir, por donde se pone el sol, si trazo una línea de donde estoy yo ahora hasta donde se pone el sol y todos los planetas y los signos, las constelaciones que están detrás, que aparezcan ahí, están relacionados con el no yo, yo. Es el contrario, es el otro, el no yo, yo, es el otro que obra de yo, que yo le estoy proyectando, ¿se entiende? Es el otro que obra de yo, que yo me conozco especularmente con el otro a partir de ese descendente. Y en el yo, no yo,
¿sí? El yo no yo es los aspectos míos, mi personalidad, que son vividos para mi esencia, digamos, como un yo desconocido para mí mismo. Esa es mi personalidad, como algo que se me fue adheriendo en mi vida. Para decirlo de alguna manera, se le dice éxtimo, ¿no? En psicología lacaniana, éxtimo, algo que es íntimo pero es exterior, es como si fuera algo que está dentro mío pero a la vez me es ajeno. Esa es la personalidad y eso está en el ascendente. Y en cambio el descendente, que es la casa 7, es el otro, mi pareja, mi socio, lo que sea, que de repente empieza a proyectar mi imagen, es como un espejo. Si lo niego, me vivo peleando. Entonces me gustó la palabra éxtimo para pensar en el ascendente. Éxtimo es difícil de entenderla, anda a entender a Lacan, qué sé yo. Éxtimo, el ascendente, eso que yo tengo, que aprendí, de que mi personalidad que aprendí en esa imagen especular, de mi vínculo que viene desde chiquito hasta que soy grande y se manifiestan a través mío pensamientos, situaciones que en verdad, en el fondo, digamos la verdad, no las siento como tan mío. Es un personaje que se me ha pegado en la vida. Esa es mi personalidad. Por eso se dice que el ascendente son los hechos de destino, pero de tanto reproducirse los hechos de destino, vengo yo a reproducir escenas edípicas y otros arquetipos, pensándolo junguianamente, que aprendí, para decirlo de alguna manera. Muy bien. A ver si nos queda algo de tiempo para hablar otra cosa de las casas. Fíjense qué interesante es el vínculo de las casas, no pensar a las casas como cositas, ¿viste? No hay que pensar a la astrología ni al tarot como si fuera, digamos, algo esquemático, algo convencional. Si sale casa 1 es esto, si sale casa 2 es esto. Eso es fácil, pero eso lo puede hacer una computadora. Si yo realmente quiero ser un astrólogo, un artista, tengo que pensar estos vínculos, hay que vincular. Muy bien, entonces tenemos el mandala astral. Nosotros ya dijimos que si hacemos una división de acá a acá, acá tenemos la noche y acá tenemos el día. Acá tenemos los aspectos subjetivos abajo los aspectos subjetivos de la persona y arriba los aspectos objetivos, cómo se relaciona objetivamente con el mundo, lo que vive, lo que tiene enfrente, lo que tiene afuera y lo otro es lo que tiene adentro, para decirlo de alguna manera. Que lo ha internalizado en su vínculo, en su roce social, lo que quiera, pero es lo que tiene adentro. Otra manera de dividir las casas, el mandala astrológico en tanto casas. ¿Qué pasa cuando en la casa 1 tengo el ascendente pero también otro signo? ¿Cómo el ascendente también otro signo? Esa pregunta es rara porque el ascendente es el ascendente y el signo es el... Siempre en la casa 1 vas a tener el ascendente. Bueno, después vemos ahí, fíjate si después repasás este video para entender ver qué es el ascendente y qué es un signo. Capaz faltó la parte de... Sí, a veces no se ve, después lo corrijo. No seamos ansiosos. Bueno, tenemos el lado oriental, vamos a pintar de negro el lado oriental y el lado occidental del mandala astrológico, que representa el sí mismo esto, Lado, entonces, oriental y lado occidental. Ustedes lo van a estar viendo al revés, no se preocupen, se entiende que si lo miro de frente, el lado izquierdo es el lado oriental y el lado derecho es el lado occidental. Por un tema de la tecnología lo van a ver acá. Piénsenlo, anótenlo, no vaya a ser que después lo hagan al revés. Muy bien. Entonces, la iniciativa, ¿qué habla de las casas que están del lado oriental? ¿Qué casas son? La casa 10, la casa 11, la casa 12. Acá está el ascendente, que es la casa 1, la 2 y la 3. 1, 2, 3. Y acá la 10, la 11 y la 12. 10, 11 y 12. Este lado, que es el lado izquierdo, ahí seguramente lo ven al revés, del mandala astrológico, me va a hablar de, ahí se me cae todo, la iniciativa propia. Cómo percibo al mundo. Fíjense que estamos haciendo más divisiones, más y más divisiones. Vamos a entender la astrología gestálticamente, no como si fueran cositas separadas. Si no, la carta astral la puede hacer cualquier computadora. Más planetas acá, hay más iniciativa, más subjetividad, más egocentrismo y más impulsos. Las personas con más planetas, con más contenido arquetípico de este lado, que se denomina a partir de que tenga más planetas de este lado, son personas que
que tienen, digamos, más iniciativa, más fuego, más subjetividad. Son muy, digamos, que tienen mucha iniciativa, pero también pueden pecar de ser un poco egoístas y no ver el punto de vista del otro, más subjetivos, ¿sí? Más planetas de este lado a grosso modo. Si están equilibrados los planetas, me van a preguntar, y bueno, va a estar equilibrada esa personalidad. O sea, no va a tener que tener un roce social doloroso con el mundo para aprender. Ya va a venir por default. Ese no va a ser uno de sus aprendizajes. Simplemente eso. Y del lado occidental, si hay más planetas de este lado, quiere decir que la persona va a ser más pasivo, más dependiente, incluso más de ponerse en víctima en ciertas situaciones. O sea que este lado es el lado más yo y este lado es el lado más otro. Este es un lado más pasivo, ¿sí? Se entiende, el lado occidental, más pasivo, más receptivo, menos iniciativa, aunque lo que tiene a favor, porque parece todo malo lo del pobre occidental, pero no, que es más reflexivo, más objetivo, no es tan subjetivo, no es tan egoísta, es más altruista. Distintos tipos de personalidades, introvertido y extrovertido. Introvertido y extrovertido es un concepto, un constructo junguiano, no se olviden de eso, porque mucha gente habla de lo introvertido y lo extrovertido y dan clase y dan cátedra, no saben quién inventó el término y está relacionado con los 4 elementos, o sea, un constructo que tiene una base teórica muy fuerte desde lo junguiano, que la gente se olvida y lo habla así nomás. La astrología lo avala, la astrología y la psicología junguiana coquetean mucho con esto. Muy bien, ¿se entendió? Entonces, ¿qué casas son las casas del hemisferio occidental? Bueno, la casa 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Esas casas, si hay más planetas en esas casas, la vamos a poner. Entonces 4, ya a esta altura no sé de qué lado pongo los cosos. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta, la 4, me quedó como cualquier cosa. Ahí. Está al revés. Después saquen una foto en la vuelta. ¿Está bien? Para cerrar, un repaso de lo que hablamos para lo que es Instagram en el vivo pasado, para lo que es Facebook en este vivo, que lo pueden ver desde el principio o ver el vivo pasado. Hablamos de los referentes. Hablamos de las divisiones de los signos, a diferencia de las divisiones de las casas. Hablamos de que las casas hay 12 casas, son 12 casas, y lo más importante sería el ascendente, desde ahí se construyen todas las casas. Hablamos de las diferencias entre los planetas, los signos y las casas. Los planetas como si fueran los actores, los signos como si fueran los disfraces y las casas como el escenario. Es decir, a nivel preposición, los planetas como el qué, los signos como el cómo y las casas como el dónde. Después hablamos del aspecto diurno y nocturno de lo que son las casas. Es decir, si una persona tiene más signos nocturnos, más signos diurnos, un enfoque. Y ahí los grupos de casas, las casas nocturnas, las casas diurnas, ¿sí? También hablamos de lo que es las casas angulares, las casas sucedentes, las casas cadentes, cuáles son las características, y después la división de grupos de casas en elementos, las casas acuáticas, las casas de fuego, las casas de aire, las casas de tierra. Y la importancia después del ascendente y el descendente. Profundizamos un poquito más en lo que es el ascendente y el descendente. Y como último, otra manera de agrupar las casas, el punto de vista oriental y el punto de vista occidental. El punto de vista oriental, personas más extrovertidas, y el occidental, más introvertidas. ¿Cuál es la diferencia con lo nocturno y con lo diurno? Lo diurno es lo que la persona vive por fuera y lo nocturno lo que vive internamente. Es lo que vive a nivel exotérico, lo nocturno y lo diurno, y lo oriental y lo occidental es a nivel subjetivo, mesotérico, interior. Si la persona es más extrovertida o introvertida, independientemente si eso lo vive por dentro o por fuera. ¿Se entiende? Porque después me lo van a preguntar eso. ¿Cuál es la diferencia entre lo occidental y oriental y lo nocturno y lo diurno? Lo nocturno y lo diurno. Bueno, ahí más o menos se los dije. El próximo vivo que vamos a hacer el lunes que viene, porque el jueves yo hablo, pero el jueves tengo que hablar de tarot, de psicotarot, otra cosa, si quieren pero es otro tema. Vamos a hablar puntualmente de las casas, pero vamos a ver si vamos a hacer casa por casa, casa 1, casa 2, casa 4, casa 5, casa 6, 7, 8, 9, hasta la 12. Después vamos a hablar de la complementariedad entre las casas, o sea, no estudiar solamente la casa 1 por separado, estudiarlas con su complemento. Vamos a estudiar los complementos de las casas, entre lo nocturno y lo diurno, y entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, occidental y oriental, perdón,
Y también hay ciertos planetas, vamos a empezar a pensar en ciertos planetas en las casas, que son los más importantes. O sea, puede estar cualquier planeta puede estar en las casas, pero hay ciertos planetas que si pasan por ciertas casas hay que darle una importancia particular. Eso lo vamos a ver todos el lunes que viene. Y después, igualmente, si quieren ser astrólogos, si quieren ser astrólogas, no van a poder zafar de tener que meterse en ya sea nuestra institución u otra, y estudiar en profundidad, porque ya empiezan a darse cuenta que solamente ver el tema casas ya es recontra complejo. Ahora imagínense ver el tema planetas, el tema casas, el tema signos, el tema aspectos, el tema tránsitos, el tema sinastrías, el tema revoluciones solares, el tema cartas natales. O sea, hay muchos temas en astrología y después vincular entre todos esos se requiere una carrera muy parecido a lo que se llama en el mundo occidental una carrera de grado. Y eso es lo que es la astrología, una carrera. Bueno, muchas gracias a todos.